Yo le he puesto el mensaje, la apostasía. Diga conmigo, la apostasía. No te escucho, familia. Diga conmigo, la apostasía. Los que están hasta allá atrás, a ver, digan conmigo, la apostasía. Muy bien, ájale, muy bien. Dice la Escritura que antes de que el Señor haga cualquier cosa, Él se la anunciará a sus siervos, los profetas. De acuerdo a la Escritura, el Señor le habla a aquellos que están en el secreto. Y todos los que hemos estado participando en las diferentes reuniones ya con algunos 4 años, casi unos 3 años, otros 2 años, unos me acaban de conocer, los bendigo, pero todos sabemos que el Señor continuamente nos ha llamado a 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. Nos ha llamado al arrepentimiento. ¿A poco no? Nos ha llamado a salir de la tibieza espiritual, pero también nos ha llamado de manera drástica a encendernos en el Espíritu. ¿Alguien está conmigo? Es decir, que si el Señor de manera continua nos está llamando es porque hay algo ahí. Así que yo te quiero pedir que por favor tú seas sensible a la Escritura. Y quiero, antes de continuar, quiero ponerte un ejemplo. En Estados Unidos no puede decir que Dios no le ha hablado. A Estados Unidos durante muchos años fue una nación evangélica, pero sacaron a Dios del contexto y malamente ellos no se han arrepentido. Culturalmente ellos hablan de Dios. De hecho, si tú y yo tuviéramos oportunidad de ir a una celebración religiosa, quedaríamos impactados, los coros, los sonidos, algo impresionante. Si te gusta este auditorio, el auditorio de ellos nos cautivaría, pero el Señor no está ahí. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en que sus actos, sus acciones, nos pueden mostrar que el Señor se apartó de ellos. Porque una acción y un acto que entristece al Espíritu Santo producirá que el Señor no esté. Es decir, estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos realmente que son difíciles, tiempos que son para estar alerta, tiempos que son para velar y para orar. ¿Por qué? Porque estos tiempos tienen el potencial de desatar gozo y bendición, de desatar propósito y destino, o simplemente desatar catástrofe y destrucción. ¿Qué es esto? Son tiempos peligrosos. Diga conmigo, son tiempos peligrosos. Quiero recordarte que en el mundo está lleno de gente tanto incrédula como creyentes. Y cada persona es como una jarra. Es decir, una jarra donde puede contener toda la gloria de Dios o puede contener destrucción. Pues si esa vasija permanece abierta y tú la sumerges en un río, todo el río va a traspasar por medio de esa jarra. ¿Estás conmigo? Esa jarra va a tener el potencial de siempre estar dispuesta a recibir, porque siempre está dispuesta a dar. Es decir, familia, si una jarra, una alma está dispuesta a recibir del Señor, podrá disfrutar la plenitud de Dios. Es decir, una persona, una jarra, un jarrón, dependiendo de tu estatura, ¿verdad? Una jarra puede estar dispuesta a ser transformada para contener la gloria del Señor y a su vez impartir. Pero todo va a depender de si esa jarra quiere ser limitada o ilimitada en el Señor. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Sin cansancio, buscar continuamente la llenura de Dios. Porque cuando tú no estás siendo lleno continuamente, comienzas a dormirte. Por eso la iglesia en la Escritura nos dice que la iglesia está como. Mira, voltea nada más a ver a tu vecino y dile, ay, creo que te hablan a ti. Quiero ponerte un ejemplo, no quiero que olvidemos en ningún momento que nuestra relación con Dios es como un matrimonio. Y quiero hablarte un poco de cultura judía, pero
Cuando yo comencé a entender esto de cultura judía, yo me impacté. Así que cada parte que te vaya narrando la vas a ir uniendo entre la iglesia y Jesús. ¿Me ayudas? En la cultura judía, previo a que haya un matrimonio, el novio hace un viaje largo del cielo a la tierra. Te estoy hablando de cultura judía y lo estoy empalmando a la obra del Señor. ¿Ok? Y el novio tiene que recorrer una larga distancia para encontrarse con su futura esposa. Y después, en la casa de la novia, comprometerse. ¿No te suena como a la cruz? Y después de comprometerse, tiene que entregar un tesoro muy grande con el propósito de liberarla de sus padres. ¿No te suena al derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario? ¿Alguien está conmigo? Y una vez después de haber entregado ese glorioso tesoro, entonces toman vino para celebrar. ¿No te suena como a la cena del Señor? ¿Estás conmigo? Vamos avanzando al pasito. Una vez que esto sucede, después de que toman vino, después de que celebran gloriosamente, el novio vuelve a su casa. ¿No te suena como a la resurrección? Y que el Señor vuelve a los cielos. Pero después de eso, el novio tiene que prepararle lugar a la novia. ¿No te suena como que tenemos moradas celestiales esperándonos? ¿Alguien se alegra? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús que vino y se regresó a prepararnos un lugar? Pero después de esto, de acuerdo a la cultura judía, después de que el novio le tiene una casa hermosa a la esposa, regresa por ella. ¿No te suena como a la segunda venida? Pero después de esto, perdónenme, el ínter, mientras que se va, prepara la casa y regresa, la esposa se tiene que preparar. Es decir, la iglesia tiene que estar preparada sin mancha y sin arruga. Y quizás un año después regresa el novio. Eso es cultura judía. Es decir, se casan y no luego venga chepa acá, ¿verdad? No pasa un tiempo, un año después. En nuestro caso sería la segunda venida. Creo que ya el Señor se tardó más de un año, ¿verdad? Así que es el Señor, puede hacer lo que Él quiera. Y después de la segunda venida o después de que regrese el novio, entonces van a celebrar una boda. ¿No te suena como a las bodas del Cordero? Y esa boda, de acuerdo a la cultura judía, siempre tiene que haber muchísimos invitados. ¿No te suena como a los 24 ancianos? ¿No te suena como a los judíos? ¿No te suena como a la iglesia gentil? ¿No te suena como a todos los invitados del Padre, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus? Pero quiero que observes algo. Cuando el novio regresa a casarse, cuando regresa por la novia, él, de acuerdo a la cultura, regresa vestido como un rey. ¿No te suena como que está en la escritura, en el libro de Apocalipsis, un corcel blanco y al lado de él un gran séquito de ángeles? Una gran multitud acompañada con antorchas. Quiero que observes algo. Mientras que regresa el novio con muchas personas alrededor de él, la novia lo recibe de una manera singular. La novia lo recibe vestido de reina. Así nosotros como iglesia tenemos que ser embellecidos. Pero aquí viene algo extraordinario. Ahora se mira cara a cara el novio con la novia y la novia se quita el velo. ¿Estarás preparada, iglesia, para que se te sea quitado el velo? Porque en el momento en el que le quitan el velo a la novia, en ese momento viene una gran procesión atrás de ellos. ¿Para qué? Para que de la casa de la novia vayan a la casa del rey. ¿No te suena como al rapto? ¿No te suena como a que los que están muertos en Cristo ahora se nos adelantaron, pero nosotros los vamos a alcanzar? ¿No te suena eso muy similar? Pero aquí hay algo más interesante. En la cultura judía las bodas son a celebrarse en 7 días. Nosotros celebraremos 7 años. ¿A alguien le gustan las pachangas?
arrepiéntete, porque a mí me gusta estar con el Señor. Estás conmigo, pero quiero que observes algo más y vamos a comenzar un poquito con el mensaje. Aquí está el misterio de la cultura judía, empalmado con el novio y la novia, que es la iglesia y el Señor. Quiero recordarte que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Y si vemos empalmado lo que te acabo de narrar de la cultura judía, hace más de 2000 años vino desde el cielo Jesús y se comprometió con la iglesia en la cruz, derramando su sangre. ¿Para qué? Para que tú lo recibieras en tu corazón y comenzara un viaje. Diga conmigo, comenzar un viaje. No te oigo, comenzar un viaje, que es tu preparación. ¿Por qué? Porque cuando el novio vino por ti, entregó el máximo y más perfecto tesoro para rescatarte, para redimirte de la prisión de oscuridad, de la prisión tortuosa del pecado y de Satanás, derramando toda su sangre para que tú pudieras decirle: aquí estoy, amado novio. Pero hay algo importante, Él viene muy pronto. Pero cuando Él regresó al cielo y está pronto por venir, alguien sabe que está pronto por venir Jesús, desató una de las más grandiosas y extraordinarias bendiciones que tiene la iglesia, la copa de bendición, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a prepararnos. ¿Para qué? Para cuando el novio venga y nos lleve a las moradas celestiales, entonces realmente nos sintamos como en casa. Porque a lo mejor tú te sientes muy cómodo en estos sillones, a lo mejor tú te sientes muy cómodo en tu casa, pero te vas a sentir extraordinario al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora nos toca a nosotros algo: embellecernos. Y no es una belleza externa, es una belleza interna, la cual es sinónimo de rendición total al novio. Para que cuando el novio venga con esa gran procesión de ángeles, en ese gran corcel blanco, para tener el más maravilloso matrimonio sobre la tierra, nosotros estemos preparados. Diga conmigo, tiempo de preparación. Pero en ese tiempo de preparación suceden muchas cosas, y una de ellas es la apostasía. ¿Qué significa esto? Nos han enseñado que la apostasía es únicamente el ir para atrás de nuestra fe, apartarnos de nuestra fe. Es decir, darle la espalda a Jesús, darle la espalda al Espíritu Santo, darle la espalda al Padre, darle la espalda a la Escritura, pero no es solamente eso. La realidad de la apostasía es que tiene también otro significado. La apostasía encierra un misterio que hoy estamos viviendo. Ese gran misterio que muy pocos quieren darse cuenta, porque aún muchos lo están viviendo en su propia casa, aun cuando cada 8 días estás viniendo a la iglesia y nos vemos 1 o 2 veces por semana también. La apostasía significa apartarse del estado de ser. Vuelvo a repetir. Apostasía efectivamente significa apartarme de la fe, pero también significa apartarme del estado de ser. Voy a poner un ejemplo. Si una civilización se aparta de su fe en Jesucristo, automáticamente se estará apartando del estado de ser. Es decir, que el hombre, diga conmigo hombre, se aparta de su estado de hombría. La mujer se aparta de su estado de feminidad. El matrimonio se aparta de los lineamientos del matrimonio. El gobierno deja de mirar por el bienestar del ciudadano. Es decir, que se apartó del estado de ser. Quiero que te des cuenta, es lo que estamos viviendo. Aquellos conflictos de homosexualidad, las peleas continuas en el matrimonio, los conflictos políticos. Y no solo eso, sino también lo que escuchamos como guerras y rumores de guerras. No es otra cosa más que el misterio de la apostasía obrando. Y perdóname,
Si efectivamente tú estás teniendo de manera continua conflictos en casa, aun cuando vengas a la iglesia, te has apartado del estado de ser. Estás cayendo en apostasía. Pastor, qué duro. No, no es duro, es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aun cuando tú me digas, es que yo estoy yendo a la casa del Señor, gloria a Dios, también Satanás entra a la casa del Señor y tiembla. El que tú y yo vengamos a la casa del Señor no significa que estamos practicando la Escritura. Por eso es el misterio de estos tiempos, la apostasía. Cuando los hombres se llaman mujeres, cuando las mujeres se llaman hombres, cuando los matrimonios están en continua batalla, cuando tú no has determinado ordenar tu matrimonio, sabes, si tu matrimonio no está ordenado, ¿sabes hacia dónde vas? Hacia el meritito infierno. Necesitas ordenar tu matrimonio, es decir, cásate. No, es que mi esposa me va a dejar. Después de 20 años, 5 hijos, 3 infartos, ¿tú crees que te va a dejar? No, ¿verdad? Tienes que casarte. Mira, ve a la persona que está al lado de ti y dile, me pasó rozando, pero a ti te pegó. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Sin embargo, en medio de estos tiempos de apostasía, hay dos cosas que pueden suceder. Diga conmigo, hay dos cosas que pueden suceder. La primera es que efectivamente nos apartemos totalmente de la fe o que haya un gran movimiento del Espíritu Santo en mi casa. Nadie se emocionó. O dicen, no, sí, pastor, yo prefiero irme con el chanclas, ahí está más, ahí hace más calorcito. No, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hay dos cosas que pueden pasar. Puedes apartarte del estado de ser, apartarte completamente del Señor o dar lugar al mayor movimiento del Espíritu Santo empezando por ti. ¿Alguien dice amén a eso? Pero es necesario que comprendamos, para poder avanzar o para poder detener la apostasía, porque puedes avanzar en apostasía o puedes detenerla, necesitas darte cuenta que cada día, ¿cuántos? Cada día es una oportunidad. Diga conmigo, cada día es una oportunidad. Porque puedes avanzar al propósito del Señor. Puedes conocer más al Padre. Puedes aferrarte a Él y conquistar su corazón. O la otra, definitivamente apartarte a destrucción eterna. Todos los días son una oportunidad para incrementar el pecado, para incrementar tu estatura en el yo o para poder tener una unión total con el Señor. ¿Estás conmigo? Es decir, tomar tu cruz y seguirlo. ¿Tú qué vas a decidir? ¿Tomar la cruz y seguirlo? ¿O aumentar en tu pecado y en tu yo? ¿Por qué, familia? Porque quiero decirte que cada día es una subida a santidad o una bajada al pecado. Una subida en gloria al Señor o una bajada a tocar la iniquidad propia o de tus padres. Y es aquí, familia, donde el destino, donde tu propio camino y el camino del Señor se unen o totalmente se apartan el uno del otro. Es decir, no importa tanto que le estés preguntando al Señor, ¿cuál es la voluntad que tienes para mí, Padre? ¿Hacia dónde tengo que ir, Padre? No. Yo encuentro que el lugar perfecto, el punto central, el punto donde tiene que entrar el creyente para estar con el Padre, tiene dos cosas: rendición total o, más bien, y hambre y sed del Dios vivo. Por lo tanto, se trata de que avancemos para encontrarnos cada día con el Señor, con el propósito de que a través de tu comunión personal puedas unirte y puedas ser uno con el amado, o definitivamente tener que depender de otro cántaro para que te dé de beber a ti agua. ¿Hay alguno que diga amén, gloria a Dios, aleluyita? Ya párele, pastor, no me llevo así. ¿Nada?
quiero que te des cuenta, por eso la Escritura nos marca de que nosotros aprendamos a conocer los días. Que el Señor nos enseñe a conocer y a contar nuestros días. Dice la Escritura en Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto no significa otra cosa que permitir que el Señor prepare cada día nuestra vida. Y quiero que lo veas en un ejemplo con Jonás. Dice la Escritura que Dios el Padre preparó un pez, preparó una calabacera y preparó un gusano, con los cuales iba a encontrar de manera continua a Jonás. Y para nosotros preparar nuestros días significa tener el discernimiento de los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que cada uno veamos tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque las cosas buenas y las malas son tipo de ese gusano, de esa calabacera, de ese pez grande. Es decir, familia, no significa que dejemos las cosas, bueno, ahora me tocó vivir esto. O bueno, ya que el Señor me lo mandó. Si tú piensas que el Señor te mandó alguna enfermedad, ¿para qué vas al médico? Déjate morir. Porque ese es el pensamiento de muchos, es que el Señor está permitiendo que yo esté así. No, esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es de que seas bendecido y estés en victoria. ¿Alguien está conmigo? Es decir, que a ti y a mí nos toca de manera poderosa, profunda, ungir nuestros días futuros. Diga conmigo, tengo que ungir mis días futuros. Y esto no es otra cosa que aprender a profetizar. Nadie dijo amén. ¿Hay alguno aquí que ore? Levánteme su mano. Ahora tú tienes que aprender a profetizarle a tus días. Es decir, hablar bien a cada instante, a cada momento que aún no has vivido. ¿Por qué? Porque a causa de que no has profetizado, muchas de las cosas de tu pasado las estás volviendo a vivir hoy. ¿Sobre qué tengo que profetizar? Sobre mi propia persona, sobre mi matrimonio, sobre mi ministerio, sobre mi trabajo, sobre mis hijos, sobre mi jefe, sobre mi pastor, sobre cada persona que me rodea. Porque si no lo haces, te estás condicionando a vivir lo pasado una vez más hoy, pero ahora será más destructivo. ¿Algún amén? ¿Alguna aleluyita? Es decir, familia, es necesario que comprendas que una de las muchas cosas por las cuales sucede la apostasía es porque nos hemos apartado de la verdad. Es decir, de la Escritura. Es decir, que hemos buscado imponer nuestra voluntad, nuestra razón sobre lo que dice la palabra. Acompáñame al libro de Gálatas. Capítulo 3, verso 1. Y mira lo que le dice el apóstol Pablo a los de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La semana pasada comprendimos el por qué vivimos la Pascua. Ese video tan fuerte, necesitas algo más claro para que te sea explicado cómo vino Jesús, porque por lo menos para mí fue suficiente. Es decir, familia, que nosotros en el momento más delicado, en ese momento donde hay una gran discusión, donde hay un malentendido, tienes que hacer pausa rápidamente estando consciente y en vez de comenzar a ver a la persona con la cual tú estás discutiendo, detenerte y ver la cruz. ¿Por qué? Porque al momento de que yo estoy discutiendo con otra persona, yo quiero imponer mi voluntad. Yo quiero imponer lo que yo deseo. Y me olvido que hay uno más alto. Es decir, que la cruz me mantiene anclado a la fe y sumiso. Y si tú comienzas a ver a la persona, lo último que vas a querer es ser sumiso.
Lo último que vas a querer es creer en Jesús y vas a creer en tu propio entendimiento. Y por eso viene, bueno, yo hago, bueno, es que tú haces, bueno, es que yo digo, bueno, es que tú también. No, detente. Tienes que mirar la cruz porque es la única manera que estarás anclado a la fe de Jesucristo. Porque si tú no estás anclado, rápidamente te vas a distraer. Y cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier emoción será causa de peligro para que seas destruido. Quiero recordarte que cuando tú creíste por primera vez en Jesucristo, entonces vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el ayudador. ¿Y para qué te va a ayudar? Para apartarte de la apostasía. ¿Para qué te va a ayudar? Para apartarte de ser un delincuente con licencia para pecar. Para eso viene y para muchas cosas. Es decir, que si tú hoy en casa, alguien me escucha, si tú en tu casa de manera continua tienes conflictos y llegas al hartazgo de la gente que te rodea, tengo una noticia. La culpa no es de ellos, la culpa es tuya, porque no resolviste un conflicto con el Espíritu Santo cuando te dijo, cállate antes de discutir. Cállate. Es decir, que contristaste al Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo no te puede guiar porque está apagado. Y como lo apagaste, no has vuelto a tener, no has restaurado tu relación con Él. Y lo único que está pasando es que te está secando. Es decir, que antes de la apostasía viene el hecho de que tú contristas al Espíritu Santo y no te pones a cuentas con Él. Nadie dice nada. Es decir, si tú y yo no somos conscientes de que el Espíritu Santo quiere hablarnos, si tú y yo no somos conscientes que cuando tú y yo nos levantamos contra la otra persona y contristamos al Espíritu Santo, no va a haber otra manera de salir del problema. Porque dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Y el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Y si tú no estás escuchando al Espíritu Santo, ¿a quién estarás escuchando? Aquel que viene a picarte las costillas para que tengas un mayor pleito. ¿Sabías que cuando tú quieres manipular a tu pareja o a tus hijos, no es el Espíritu Santo? Es tu gran yo. El hecho de querer imponer tu voluntad, lo único que estás haciendo es, en vez de resolver tu conflicto con el Señor, piensas que resuelves el conflicto con tu pareja, pero lo único que haces es alejarte otro poco más del fuego del Padre. Quiero que te des cuenta. Cuando tú creíste en Jesucristo y cuando tú lo recibiste en tu corazón, vino el Espíritu Santo y te selló. Y te dio las arras del Espíritu. Pero ahora hay dos cosas que quiero que comprendas. El Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que encuentras en el Evangelio. Pero te toca a ti ser sensible. Porque cuando tú dejas de oír la voz del Espíritu Santo es porque está apagado. Es porque perdiste el timón, es porque se te apagó el GPS cuando ibas en la carretera. Es porque, sin haberte dado cuenta, una acción, una actitud inconsciente o conscientemente produjo que contristaras al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, ¿qué los maravilló? ¿Qué los hechizó? Hay otra versión que les dice una palabrota. Es decir, la iglesia de Galacia estaba en un gran avivamiento, pero ellos aprendieron, diga conmigo, aprendieron a tener buenas intenciones. Aprendieron a hacer buenas obras. Aprendieron
a vivir sin el Espíritu Santo. ¿Y tú? Necesitas aprender a ser dependiente de Él. Si el Señor no te dice que hagas, no hagas nada. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a la palabra una vez más. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a revisar del verso 7 al 14. Antes de leerlo, quiero que te quede algo claro. La carne también hace buenas obras. No solamente hace cosas malas. Una persona sin Cristo que tiene buenas obras, no las hace en el Espíritu. Donar, bendecir, compartir algo es una buena obra, pero no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y quiero que veas lo que dice la Escritura. Por cuanto los designios de la carne, y quiero que ahí anotes en tu Biblia, buenas obras y malas obras, porque la carne también tiene buenas obras. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo estaba reprendiendo a los Gálatas porque habían dejado por un lado el suministro del Espíritu Santo y habían aprendido a hacer buenas obras. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo de buenas obras? Sansón. Él se acostumbró tanto a su manera de vivir, buena y mala, que nunca se dio cuenta cuando de él se apartó el Espíritu de Dios. Yo te pregunto, ¿el Espíritu de Dios está morando en ti? O quizás no te has dado cuenta que no. Y lo peor de todo es de que no sabes cuándo se apartó. Yo tengo un gran temor. Y no es un temor natural, es un temor en el Señor. Y es que muchas iglesias, muchas, si no estuviera el Espíritu Santo, ni se darían cuenta. ¿Por qué? Porque no le dan lugar. Porque una reunión, cualquiera que sea su función, donde se habla la palabra del Señor, el Espíritu Santo tiene que ser el pastor principal. Y la persona que se para aquí no es más que una persona que es guiada por el Espíritu. No aquel que manipula, no aquel que impulsa, porque cuando comienza este monigote a tomar decisiones por sí mismo, el Espíritu Santo se aparta. ¿Y qué sucede? La iglesia corre el peligro de no estar en el perfecto centro de la voluntad de Dios. Y si eso sucede en una iglesia, ¿cuánto no más a una persona? Una persona que no le da lugar al Espíritu Santo corre el gran peligro de caer en apostasía. Por eso Pablo exhortaba ahora a los corintios: ustedes han aprendido a vivir de una manera correcta, pero no están viviendo bajo más que en su propio entendimiento, justificándose con la propia palabra.
Pablo les escribe algo muy fuerte. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchos de Corintio, del pueblo de Corinto, estaban en apostasía, porque no sabían cómo lidiar con sus conflictos. Pero la misma escritura me dice que muchos murieron a causa de la apostasía. ¿Por qué? Porque cuando ellos se presentaban a la cena del Señor, no discernían lo que entraba en su cuerpo. Es decir, no se examinaban continuamente. Y una persona que no se examina continuamente no se va a poder arrepentir y correrá el peligro de apartarse del Señor cayendo en apostasía. Eso fue lo que sucedió después de que Jesús vino. Muchos de ustedes han muerto, dice la Escritura, porque no supieron discernir el pan y la copa del Señor. Quiero que observes algo. Mientras que el Señor me permitió hacer este mensaje, me dio una frase que me pegó mucho. Antes de abandonar tu fe, Satanás usará tu propio error para condenar al otro, con el propósito de desconectarte a ti. Vuelvo a repetir, Satanás usará tu propio error para inculpárselo al otro y de esa manera desconectarte a ti. ¿Qué errores tienes? Muchos. Esos errores Satanás hace que los veas en el otro y los imputa en el otro y los ejerce en el otro como si tú no tuvieras culpa. Y al momento de estar en ese conflicto y no correr a los pies del Señor y no recordar la cruz y no anclarme en la fe de Jesucristo, corro peligro de que Satanás me desconecte. ¿Hay alguno aquí que diga amén? Es decir, familia, que el desconectarte y alejarte de tu fe en Jesucristo va a producir que seas seducido y enfrascado en cualquier cosa que no sea Dios, pero teniendo el primer lugar tu terrible y magnífico yo. ¿Por qué son las discusiones? Porque yo tengo la razón. ¿Por qué no hicimos aquella cosa? Porque yo tengo la razón. Porque yo quiero hacer esto. Una de las principales causas de la apostasía comienza en darle más deseo y anhelo a lo que mi carne quiere y poner en un segundo plano lo que la Escritura dice. Es decir, quiero imponer mi voluntad, imponer mi deseo, imponer lo que yo quiero a toda costa. Y eso provoca que tu deseo de rendirte al Señor y a su Escritura se vean apagados. Y cuando eso sucede, tú entras automáticamente en enemistad con Dios. Es decir, familia, la apostasía es el resultado de una enemistad con el Señor. Pero quiero entrar en el punto medular del mensaje. Prepárate. Una persona antes de caer en apostasía, un creyente, porque una persona que no es creyente no puede apostatar, porque no tiene su fe en Jesucristo. ¿Estás conmigo? Un creyente, diga conmigo un creyente, diga conmigo un yo. ¿Estás conmigo? Un yo. Antes de caer en apostasía, se enfrenta a muchos escenarios, muchas situaciones en donde esos conflictos, esos problemas, no sabe lidiar con ellos, porque se ha olvidado de aplicar la palabra a su vida. ¿Has tenido problemas? ¿Alguien aquí ha tenido algún problema? Un creyente que no aplica la palabra a su vida
no manipulándola, no influenciándola, sino tal y como es la Escritura, va a caer en apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía tiene raíces en conflictos no resueltos. ¿Tienes un conflicto no resuelto con tu esposo? ¿Qué crees? Estás así de caer. ¿Tienes un conflicto no resuelto con tu patrón? ¿Con tu pastor? Yo creo que no, ¿verdad? Pero estás así. ¿Por qué? Porque al momento de que tú no compaginas tu vida con la Escritura, comienzas a desesperarte. Y la desesperación está en tu carne y comienzas a sentir rechazo. Comienzas a sentirte sin un rumbo. Comienzas a sentirte que nada se resuelve, que todo está contra ti. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. La ignorancia de la voluntad de Dios, la ignorancia en la Escritura, produjo que el pueblo de Israel fuera entregado a la idolatría. Produjo que fuera entregado a la autodestrucción y por ende a la apostasía. Miren lo que dice la Escritura, Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La apostasía es generada cuando le prestas más oído a tu ser interior que a la voz de la Escritura. La apostasía también viene cuando tú te dejas guiar por hombres y no por la voz de Dios. Y quiero ponerte un ejemplo bien sencillo. En la antigüedad, muchas personas seguían a los fariseos, seguían a los saduceos y a toda esa bola de feos, ¿verdad? Y sucedió algo, que muchos de los que eran hijos de Dios terminaron teniendo profetas y maestros falsos, porque seguían al hombre. Porque yo no sirvo a Dios, yo le sirvo al pastor. Yo le sirvo a lo que él me dice. No, perdóname. Tú le sirves al pastor, tú le sirves al hermano porque honras a Dios. Y no es lo que el hermano dice, es lo que el Señor dice a través de sus labios. Pero hay muchos lugares donde han centrado el enfoque al pastor, al apóstol, que dice la Escritura que ya no existen, ¿sabías? Pero bueno, eso es tema de otro momento. Quiero que te des cuenta, el pueblo del Señor había sido guiado por fariseos y saduceos. Como consecuencia tenían maestros falsos. Otro motivo a causa de la apostasía es que muchas personas siguen sus sentimientos. Y quiero ponerte un ejemplo perfecto. Cuando tú oras al Padre y no recibes la respuesta de parte de Dios, o no recibes lo pedido, o recibes algo diferente, automáticamente tú te sientes traicionado por Dios. Tú te sientes, es que Dios no me escuchó. Y automáticamente ese sentir, ese sentimiento de que Dios te falló, automáticamente te lleva a la apostasía. Quiero recordarte que todas las emociones, todos los sentimientos no son más que un reflejo de tu alma. Y si tú le das más peso a lo que tu alma dice, a lo que tu yo dice, automáticamente te estarás apartando de lo que el Señor dice. Aún en la iglesia, aún en tu trabajo, aún en tu familia. Cuidado con tus emociones, porque las emociones te traicionan y pueden provocar que tu convicción en el Señor, que tu convicción de obedecer la Escritura y practicarla se vean reducidas. Aún me siento herido. Aún Dios no me escuchó. Aún el pastor me lastimó. ¿Y sabes cómo yo le puedo llamar a eso? Un berrinche espiritual. ¿Alguien aquí tiene un hijo berrinchudo? Nadie me levante la mano.
un berrinche espiritual. Otro punto bien importante, por los cuales empieza también la apostasía, es porque imponemos más nuestra voluntad, nuestra convicción y nuestro pensamiento por encima de la autoridad de la Escritura. La Escritura es el único punto mediático entre el hombre y el Señor. Si tú no comprendes lo que dice en la Escritura, es porque quizás no tienes al Espíritu Santo en ti. Muchas veces yo leí la Escritura, muchísimas, y no le entendía nada. Pero hasta el día que vino el Espíritu Santo, quitó el velo y me permite comprender un poquitito más la palabra. Necesitas decirle al Señor: ven sobre mí, ábreme la Escritura. Que no sea mi entendimiento, ni mi voluntad, ni mis emociones, ni mi convicción por encima de la autoridad de la palabra. Quiero que te des cuenta, cuando nosotros nos basamos en que sabemos más que la Escritura, es cuando torcemos la palabra. Y por eso hay muchos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad. La Escritura nos habla de que el Señor nos quiere prósperos, el Señor nos quiere sanos, pero el punto central de toda la Escritura es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el punto de equilibrio de toda doctrina excesiva. Te estás yendo hacia las finanzas, regrésate a la cruz. Te estás yendo hacia la sanidad, regrésate a la cruz, porque todo está incluido. Pero cuando tú comienzas a excederte, cuidado, estás así de caer en apostasía. Y quiero que veas lo que dice la Escritura. Te voy a explicar cómo entra la apostasía. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 4. Vamos al libro de Judas, a la carta del apóstol Judas, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo? Fuerte, ¿cómo? O sea que la apostasía es silenciosa, es muy sutil. Y continúa la Escritura: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La apostasía entra sutilmente. Y si nos está diciendo el apóstol que entró sutilmente a la iglesia, ¿cuánto no más sutilmente entra en tu mente? Porque entra con pensamientos que suelen ser muy inteligentes y no son más que palabras inspiradas por Satanás. Pero una persona que no está llena del Espíritu Santo no podrá detectar fácilmente la apostasía. La apostasía es sutil. Porque si la apostasía llegara diciendo: hola, ¿cómo estás? Yo soy apostasía, mucho gusto, la correrías. ¿Estás de acuerdo? Así como si Satanás quisiera entrar a tu casa y entrara con cuernos y cola, te diría: hola, ¿cómo estás? Me quiero dormir contigo y tu esposa. Lo correrías. Pero Satanás, la apostasía, se filtra secretamente. No es fácil de detectar. E inicia torciendo los pensamientos, torciendo la Escritura, torciendo tus emociones, con el propósito de que ahora tus acciones se vean impulsadas por el orgullo, impulsadas por el yo. Por eso son los conflictos, porque siempre queremos tener la razón y se nos olvida que tú y yo no tenemos la razón. La razón es la Escritura. ¿Estás conmigo? Y esto fue lo mismo que le sucedió al profeta Balaam. Acompáñame al libro a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
Este hombre era un profeta gentil, pero él amó más el pago de la injusticia, el pago por llévame a predicar y me das una lana. O yo puedo orar por ti, pero me tienes que dar esto o aquello. Y solamente lo disfrazamos como el hecho de tienes que honrar al Señor. Aguas. Porque una cosa es cuando el Señor pone en tu corazón, hónrame, y lo depositas en las manos de tu pastor. Cuando tu pastor dice, tienes que honrar al Señor. ¿Estás conmigo? Y este hombre amó más el pago de su injusticia, porque amaba tener él la razón. Y nosotros nos suele pasar lo mismo cuando dejamos la Escritura por un lado y no nos rendimos totalmente al Señor. Y con esto quiero terminar. Familia, Jesús viene pronto. Y tú y yo estamos en un tiempo de preparación. Y si no atendemos a la voz del Espíritu Santo, misma que hoy, una vez más, nos llama al arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento genuino, estaremos así, indiscutiblemente de caer en apostasía. Es decir, familia, hoy, una vez más, el Señor te está diciendo, ven a arrepentimiento. Es necesario que cambies tu manera de pensar para que sea transformada tu manera de vivir. Es decir, familia, tú bien sabes lo que significa el arrepentimiento, pero ahora te lo quiero mostrar de una manera diferente. Simplemente no es el hecho de que me siento mal por tener conflictos, me siento derrotado, me siento conflictivo, Hay algunos otros que dicen, me siento culpable por lo que he hecho. Eso no es arrepentimiento. Es tiempo de reconocer que cada uno de nosotros estamos mal y que necesitamos que el Señor tome nuestra vida. Que el Señor tome todo lo que yo hice en el pasado para que hoy mi presente sea completamente diferente. Es decir, que si no venimos a un arrepentimiento urgente, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, nuestra vida como iglesia se verá fracturada y seremos reprobados delante de los ojos de Dios. Así que hoy es tiempo de arrepentimiento. No esperes a que te suceda lo que un día le pasó a Sansón, que de repente no se dio cuenta cuando lo había dejado el Espíritu Santo. Y te quiero decir que si hay alguno entre nosotros que sabe que tiene que arrepentirse, levánteme su mano bien en alto. La quiero ver. Ven aquí adelante, vamos a orar juntos. Espíritu Santo, hoy me acerco delante de tu presencia porque necesito que tú me tomes, Señor. Necesito, Espíritu Santo, que tú hagas conmigo una obra diferente. Espíritu de Dios, hoy me rindo ante ti. Hoy me rindo ante ti, Señor. Necesito arrepentirme. Necesito arrepentirme, Señor. Porque eres tú, Señor, el único que me puede guiar a un verdadero arrepentimiento, Señor. Espíritu de Dios, te pido perdón. Pido perdón. Espíritu de Dios, mi corazón ha estado apartado de ti. He tenido conflictos en mi casa. He tenido conflictos con mi matrimonio. He tenido conflictos con mi esposa. He tenido conflictos con mis hijos, aún con mi pastor. Pero hoy te pido, Señor, lo que te pidió David: renueva mi espíritu dentro de mí. Tráeme un verdadero arrepentimiento, Señor.
Señor, soy frío delante de ti. No he aprendido a conocerte. Hoy necesito tu abrazo. Hoy necesito, Señor, que tú me traigas a tus pies, porque yo no lo sé hacer solo. Llevo años en la casa de Dios. Llevo años corriendo a llamados de arrepentimiento, pero no me he arrepentido. Señor, hoy me humillo ante tu presencia. No por temor al infierno, no por temor, Señor, a una eternidad de destrucción, sino porque te amo, sino porque te necesito.